Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una serie de videos en los que vamos a leer verso por verso y vamos a tratar de explicar de la manera más detenida y detallada posible el poema de Sor Juana titulado Primero Sueño. Digo explicar el poema porque, como muchos de ustedes sabrán, esta obra se escribió en lo que podríamos llamar el auge de nuestra poesía barroca y por tanto tiene su complejidad. Sor Juana publicó por primera vez El Primero Sueño en el segundo volumen de sus obras reunidas, aparecido en Sevilla en 1692. Obviamente, si este era el segundo volumen, debe por fuerza haber un primero. Ese primero apareció poco tiempo antes, en 1689, bajo el título de La inundación castálida, ¿no? Hay que decir que cuando Sor Juana publica El Primero Sueño, ya era un bestseller en Europa. La inundación castálida había tenido un tremendo éxito de ventas y por tanto los lectores españoles estaban ansiosos de conocer otras obras de la monja para 1692. Y bueno, en ese volumen es cuando aparece esta que podríamos considerar su obra más ambiciosa o su obra maestra. Aunque el poema fue publicado hasta 1692, lo lógico sería pensar que una obra de esta envergadura le tomara a Sor Juana bastante tiempo, ¿no? Parece ser la obra de una poeta madura, por supuesto, pero yo soy de la idea que trabajó en ella pues muchos años antes de 1692. Eso no lo podemos saber, pero lo que sí podemos saber con certeza es que el poema debió circular previamente a su publicación de forma manuscrita entre los lectores. Eso era lo habitual en la poesía del siglo XVII, se transmitiera de manera manuscrita y a través de mano en mano, a través de copias. Sabemos que el poema circuló de forma manuscrita porque la propia Sor Juana, en marzo de 1691, afirma en la respuesta a Sor Filotea: no me acuerdo haber escrito por gusto si no es un papelillo que llaman El Sueño. A ver, la cita es importante por dos motivos. Primero, como ya dijimos, porque nos indica que ya en el 91, al menos un año antes de su primera publicación, el poema ya circulaba y algunos lo llamaban El Sueño, es decir, se leía y tenía el título de El Sueño, simple y llanamente. La cita además es importante porque nos hace ver que el poema es la obra predilecta de Sor Juana de alguna manera, ¿no? O si no la predilecta, una a la que le reserva un lugar muy especial. Dice: no escribí por mi gusto, sino es ese papelillo que llaman El Sueño. Aquí Sor Juana está haciendo gala de un recurso que le gusta mucho, ¿no? El de la falsa modestia o falsa humildad, ¿no? Primero, no hay que creer absolutamente nada cuando dice que no ha escrito por su gusto más que este poema, ¿no? Y uno se pregunta: caray, y todo lo demás le salió por accidente o la obligaron a escribir todo lo otro. Es una completa mentira, por supuesto, ¿no? Tampoco hay que hacerle mucho caso cuando dice que este es apenas un papelillo, ¿no? El Sueño, como ya lo veremos, es una obra maestra, uno de los poemas más importantes de la lengua española y el poema que se encarga de cerrar todo un periodo de nuestra historia que conocemos como los siglos de oro. ¿Cómo se llama el poema? Como ya vimos en la respuesta, Sor Juana simplemente lo llama El Sueño, pero en su primera publicación ha cambiado por Primero Sueño. Este se llama Primero Sueño. Y además tiene un epígrafe, ¿no? Dice: Primero Sueño, que así intituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz,
imitando a Góngora. Lo de imitando a Góngora es importante. Sor Juana, al publicar el poema en Sevilla y titularlo Primero Sueño, lo que está buscando es entablar un parangón con el que era considerado el mayor poeta de su tiempo, don Luis de Góngora, y que había publicado dos obras muy importantes que llevaban por título La Primera Soledad y La Segunda Soledad. Cuando Sor Juana publica el Primero Sueño, repito, lo que busca es que los lectores europeos se den cuenta de que se está midiendo con el mismísimo príncipe de la poesía española, don Luis de Góngora. Yo soy de la idea que el poema, antes de publicarse, simplemente se llamó El Sueño, pero el añadido de primero fue una estrategia editorial que tuvieron que tomar o bien los editores, o bien Sor Juana, o bien los dos en conjunto. Una estrategia editorial que, como les digo, tenía por objetivo poner a Sor Juana a la altura de Góngora. Este asunto es importante porque revela mucho de el lugar que Sor Juana ocupa dentro de la historia de la literatura española. Sor Juana nace en 1648 en San Miguel Nepantla y empieza a publicar en 1668, siendo apenas una jovencita de 21 años. Esto quiere decir que cuando Sor Juana empieza a escribir y a desarrollar su carrera literaria, han pasado ya bastantes años desde 1534, fecha en la que podríamos centrar, en la que podríamos ubicar el inicio de los siglos de oro en la poesía española. Pongo esta fecha porque es la fecha en la que se publican las obras de Garcilaso y Boscán. Entonces, Sor Juana es de alguna manera la última gran escritora de los siglos de oro españoles, ¿no? Ese es el lugar que le corresponde. Para entender su lugar en la literatura española tenemos que pensarla justamente como el cierre de una época esplendorosa, ¿no? Sor Juana no abre una época propiamente, sino más bien la cierra. A ella le toca ser el broche de oro de los siglos de oro, ¿no? Casi pues 100 y tantos años después de que Garcilaso y Boscán revolucionaran la poesía en lengua española e introdujeran, bueno, las novedades italianas, las novedades petrarquistas, etcétera, etcétera. Eso es una historia que ahora no podemos contar con tanto detenimiento, pero bueno, esos siglos de oro empiezan con Garcilaso, cierran con Sor Juana. Cuando uno es el hijo menor de una familia, y lo sabrán muchos de los que están viendo este video, pues eso conlleva ventajas y conlleva desventajas, ¿no? Las ventajas son que prácticamente ya todo está calado, garantizado, ¿no? Como a Sor Juana le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando ella llega a la poesía española a finales del siglo XVII, pues se da cuenta de que ya tiene todo a su disposición, ¿no? Las metáforas, la imaginería, las alusiones mitológicas, el léxico, los recursos retóricos, todo está a su disposición, ¿no? Lo que muchos poetas a lo largo de los siglos, como Garcilaso, Herrera o Góngora, fueron probando y desarrollando, pues ya está servido sobre la mesa y ella solo tiene que tomarlo, abrir el cajón de los recursos, digamos, de los siglos de oro, sacar lo que necesite y crear obras magníficas. Ahora, también conlleva ser el hijo menor de los siglos de oro, pues sus tremendas desventajas, porque al mismo tiempo de que tienes todo ya servido, pues ocurre que ya no tienes nada nuevo que decir, ¿no? Sor Juana estaba muy consciente de esta situación y en un poema dice, bueno, escribe unos versos que me gustan mucho. Oh siglo desdichado y desvalido, en que todo lo hayamos ya servido,
pues que no hay voz, equívoco ni frase que por común no pase, y digan los censores, eso ya lo pensaron los mayores. El gran reto de Sor Juana a lo largo de su trayectoria como escritora fue siempre el darle a los lectores lo mismo pero distinto, es decir, la misma gata pero revolcada, los mismos temas, los mismos tópicos, las mismas metáforas de los siglos de oro. Claro, tenía que volverlas a utilizar, pero había que darles un giro para presentarlas entonces como una novedad. En ese sentido, la trayectoria de Sor Juana se puede ver como una especie de competencia con los grandes autores que la antecedieron. En el sueño, como ya dijimos, el gran competidor a quien emula y busca superar es don Luis de Góngora, que si él escribió una primera soledad, ella escribiría un primero sueño, pero no fue el único lugar en el que se batió con sus antecesores. Si Calderón escribió el Divino Orfeo, ella escribiría el Divino Narciso. En Los Ovillejos a Lizarda se bate con ingenios como Jacinto Polo, ¿no? O en el Romance de Casílabo Esdrújulo, tan hermoso, cuyo primer verso reza: lámina sirve el cielo el retrato, lícida de tu angélica forma. La autora se está batiendo con Agustín de Salazar y Torres, otro poeta muy popular de la segunda mitad del 17. El argumento del primero sueño es sumamente sencillo. El poema lo resume la mismísima Sor Juana en un par de líneas que son bastante claras. Siendo de noche, me dormí. Soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone. No pude, ni aun divisas por sus categorías, ni a un solo individuo. Desengañada, amaneció y desperté. O sea, el poema podríamos pensarlo como una especie de tríptico, ¿no? La primera parte del poema, la primera parte de su estructura, corresponde a lo que Sor Juana dice en la primera parte de su cita: siendo de noche, me dormí. Toda la primera parte del poema está ocupada por una descripción de la caída de la noche, del dormir del mundo y del dormir de los seres humanos. Esa es la primera parte, la caída y el triunfo de la noche. Después viene la parte central, en la que el alma de la durmiente sueña que quería comprender la totalidad del universo. Se da cuenta de que eso es imposible. Y finalmente viene la tercera parte, en la que con el amanecer viene el desengaño. Es decir, el alma de la poeta, que ha soñado, que lo comprende todo, se despierta y se da cuenta de que el conocimiento total es imposible. Por esta temática, por este argumento, se ha calificado a lo largo de la historia como un poema filosófico, un poema sobre la búsqueda del conocimiento, sobre la imposibilidad del conocimiento total, etcétera, etcétera. Todo esto es cierto. Yo añadiría que el sueño es sobre todo el relato de una visión de la totalidad. Cuando Sor Juana dice que soñó, que comprendía que quería comprender todas las cosas de que el universo se compone, ¿no? Se olvida de decir que ha visto en su sueño todas las cosas de que el universo se compone. A la mitad del poema, exactamente a la mitad del poema, el alma se ve elevadísima, ¿no? En un monte intelectual, bueno, más alto que las pirámides de Egipto, más alto que el monte más alto que el Olimpo, más alto que el Parnaso, etcétera, etcétera. Y en ese privilegiadísimo mirador, ¿no? El alma contempla, lo dice el poema, el alma perspicaz, libre de anteojos,
tendió la vista por todo lo criado. Es decir, vio todo lo que ha sido, es y será. Por supuesto, esa visión deslumbra al alma, que se da cuenta de que el cúmulo de cosas de las que se compone el universo es imposible de comprender. Antonio Latorre, en su lectura del Primero Sueño, dice lamentarse por el hecho de que cuando Sor Juana llega a este mirador y ve la totalidad del universo, no nos describe lo que vio. Dice, yo hubiera querido que, así como Borges nos describió el Aleph en su famoso cuento titulado de la misma manera, ¿no?, Sor Juana también nos hubiera descrito un poco de aquella visión de la totalidad. A ver, aquí yo discrepo un poco con el maestro, ¿no? El sueño, como verán, es una especie de compendio enciclopédico de todos los saberes de la época de Sor Juana. En el sueño hay zoología, hay música, hay matemáticas, aparece Homero, aparecen reflexiones jurídicas, aparecen reflexiones políticas, hay por supuesto discursos astronómicos, discursos científicos, algunas cosas sobre farmacología. El sueño está plagado de un montón de disciplinas y de un montón de saberes a lo largo de sus distintos pasajes. Bien, yo no sé si recuerdan que en el Aleph, si no lo han leído, léanlo, es un cuento maravilloso. En el Aleph de Borges dice que cuando contempla la totalidad del cosmos, pues experimenta una sensación inefable, es decir, que no puede ser comunicada a través de palabras, y lo dice más o menos de esta manera: lo que vi fue simultáneo, ¿no? Lo que diré es sucesivo, porque el lenguaje lo es. Pues bien, así como Borges nos fue describiendo, ¿no?, caóticamente una y otra de las cosas que vio en el Aleph, ¿no? Un amanecer en Querétaro, te vi leyendo en la banca de un parque este mismo cuento, vio la cara de Beatriz, vio un aljibe, vio unos caballos galopando a la orilla del mar. Obviamente estoy inventando todas estas citas, pero no importa. El caso es que ve una cosa y ve otra y las va describiendo así de forma aparentemente inconexa. Pues lo mismo hace Sor Juana con el Primero Sueño. O sea, yo creo que si Sor Juana no nos describe algunas de las cosas a la manera de Borges que vio en ese mirador en el que tuvo la experiencia de la totalidad, no, es porque nos describe esa visión a lo largo de todo el poema. O sea, yo creo que el poema es en realidad en su conjunto una especie de relato de esa visión de la totalidad que no se puede comprender, que no se puede describir, porque el lenguaje, que es el arma que tenemos para describirla, es sucesivo, mientras que lo que se ve es simultáneo. Antes de comenzar a leer el poema, quisiera decirles que, bueno, yo voy a ir poniendo en el video pues los versos, los pasajes que vayamos revisando, pero pues si ustedes pueden y quieren, lo ideal sería que tomaran algunas de las ediciones ya existentes de Primero Sueño. Si la tienen en casa, pues qué mejor. Y bueno, pueden ir haciendo notas, haciendo comentarios, subrayando cosas que les parezcan extrañas, que les parezcan maravillosas o lo que sea. Hay dos ediciones que son las más conocidas y quizá las mejor logradas de todas las que se han hecho. La primera es esta de Alfonso Méndez Plancarte, que, bueno, simplemente se llama El Sueño. Fue publicada por primera vez en el 51, en 1951. Esta es la primera edición, pero esa misma edición se incluyó en el primer tomo de las obras completas de Sor Juana. Las obras completas de Sor Juana, tituladas Lírica Personal y publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Esa es también una
muy buena edición, ¿sí? También, este también es Plancarte. Fíjense que la mía ya está toda desconchinflada, pero es como la he usado tantos años, entonces ya no da más, ya no da más. Bueno, y existe otra más, publicada por Antonio Latorre, hay otra edición del sueño realizada por Antonio Latorre. Pueden encontrarla en... Ay, ese también está todo descontrolado. Pueden encontrarla tanto en esta edición, ¿no? Es la edición de la lírica personal realizada por el maestro Latorre, también en el fondo, que es como una versión alterna de la de Méndez Plancarte, el multiverso de las ediciones de Sor Juana. O también pueden encontrarla de manera aislada. La edición del maestro Antonio Latorre también la pueden encontrar en esta edición pequeñita, más popular, que viene acompañada de Las Soledades de Don Luis de Góngora. Oigan, qué mal se ve. Pero bueno, Las Soledades, El Primero Sueño. La edición de Las Soledades es de uno de los mayores gongoristas, Antonio Carreira, y la de El Primero Sueño, pues la de uno de los mejores sorjuanistas que han existido y existirán, el maestro Antonio Latorre. El texto que yo les voy a estar poniendo corresponde a una edición que yo realicé. Me gustaría explicar a lo largo de los videos todos los cambios que van a ustedes a percibir entre esa edición y la de Latorre o la de Méndez Plancarte, pero no nos va a dar la vida y los videos no pueden ser tan largos ni tan aburridos como para explicar esas minucias filológicas. Pues bien, en el siguiente video empezaremos con la lectura del Primero Sueño y bueno, hasta la próxima.